testimonio en esta noche, para que no le pase a usted lo que me pasó a mí. A veces Dios, el Espíritu, nos hace vivir la palabra. La palabra de Dios vivifica en nuestros corazones. El Espíritu del Señor nos hace vivir. Y cuando vivimos la palabra es dolorosa, porque para predicar hay que vivirla, amada iglesia del Señor, con siervos pastores. Si a usted no le ha pasado, a mí sí me pasó. Lo va a conversar como testimonio. Nosotros hacíamos paneles de enseñanza, escuela de evangelistas, preparamos predicadores y lo hacíamos practicar a los hermanos y le enseñábamos. Y de pronto un hermano de otra congregación se vino a escuchar las enseñanzas. Estuvo quizás un mes, 2 meses escuchando y de pronto me dice: pastor, me voy a salir de la iglesia donde pertenezco. Aquel hermano ya tenía más o menos un cálculo, no sé si era 6 años a 8 años congregándose en aquella iglesia. Y el hermano consultó a la esposa y la esposa como que no vio bien lo que el esposo iba a hacer. Digo yo que la esposa quizá le dijo: no te salga, anda nomás a escuchar. Y vino el hermano y dijo: bueno, pastor, ya me salgo del ministerio donde yo me congrego y vengo a su iglesia donde usted está pastoreando. Quiero aprender. Oiga, y se vino. Y aquel hermano más o menos, no me acuerdo bien si tuvo 1 año o 2 años con vosotros, congregándose. Pero de pronto, él reaccionó, él entendió, quizás lo que él había hecho estaba mal. O la esposa le hizo ver: regresemos a la iglesia. Nosotros no hemos tenido problemas con el pastor. Nosotros no hemos tenido problemas con los hermanos. ¿Por qué nos salimos donde habíamos comenzado? Y ellos volvieron de nuevo a su iglesia. Y el hermano me dice: pastor, vuelvo al ministerio. Más o menos como a los 2 años. Fue duro. ¿Verdad que uno se enseña con un hermano? Cuando el hermano llega a congregarse y tiene un poquito de tiempo, uno se enseña con aquel hermano o hermana. Me dolió un poquito en mi corazón que se fue el hermano. Pero era así, él regresó de nuevo a su redil, a la iglesia donde él se estaba congregando. Otro testimonio. Amados pastores y ministros, para no causar división, para trabajar de aquí en adelante legítimamente, evangelizando a las personas inconversas, no a los cristianos. Mire lo que me pasó a mí. Una vez me dijeron hasta roboveja, pastor roboveja. Mire, lo digo, no tengo vergüenza. Lo digo para que usted no haga, para que mire lo que me pasó a mí. Yo no quiero que le pase a usted también. Dese cuenta, pastores, ministros, líderes, evangelistas. Había una familia que muchos años ya estaban alejados de Dios. La congregación donde ellos se habían congregado ya estaba cerrado. Ya tenía como cerca de 8 años aquella iglesia cerrada. Y de pronto yo llegaba donde una hermana a visitarla, que se congregaba con vosotros. Y de pronto aquella hermana me alcanza a ver. Y la hermana también me dice: pastor, aquella hermana que está alejada de Dios quiere hablar con usted. Y hablé con ella. Y me dijo: pastor, yo tengo mi esposo que tiene un lindo don de la alabanza. Estamos alejados todos de Dios. Ya no nos estamos congregando. Necesitamos una iglesia. Y bueno, y de pronto me dice la hermana: si usted se lo gana para Cristo a mi esposo, que lo haga regresar al redil, nosotros nos congregamos con usted, pastor. Pasó, no sé si 1 mes, 2 meses, pero pasó un poquito de meses o días, no me acuerdo bien. Y un día que yo
andaba con mi negocio. Aquella hermana me dice, pastor, pastor, ven acá. Pastor, me dice, venga, que quiero hablar con usted. Acá está mi esposo sentado, dice, gáneselo para que Cristo vaya. Oiga, y me voy a hablar con el esposo de aquella hermana. Habían estado alejados de Dios. Oiga, para la gloria de mi Dios, Dios me usó. No solamente me gané al esposo para Cristo, sino toda la familia vino a Cristo y lloraban esta gente. Y me dijo la compañera de él, pastor, mañana me congrego en su iglesia. Yo le dije que si usted se ganaba a mi compañero para Cristo, yo me voy a congregar con usted. Y así fue. Al día siguiente ellos llegaron a la congregación. Contentos, los ayudamos, los activamos, les enseñamos de todo un poco. No sé si pasó 10 meses, un año, tuvieron un poquito de tiempo con vosotros, ¿verdad? Y escuche, amada iglesia del Señor, tuvieron un poquito de tiempo. No sé cómo se enteró el ministro, el líder de esta familia, que ellos ya se habían reconciliado y se habían vuelto al redil, a la casa de oración. Mire el problema que uno se toma. Tuve problemas con aquel ministro, donde me pudieron decir que yo era un pastor roba oveja. Fue muy dura esa palabra. Como vuelvo y le explico cómo encontré estos hermanos alejados de Dios y Dios me usó para traerlo de nuevo. Y cuando aquel siervo, aquel líder se dio cuenta que ya aquella familia volvió, ellos se los quiso llevar, no sé. Cuando los hermanos me dijeron, pastor, hasta hoy día estamos en la congregación. Hasta hoy día llegamos en la congregación. Ya nos vamos. Yo me quedé atónito, no sabía qué hacer. Y cuando pude comprender que estos hermanos habían llegado a su iglesia de nuevo, donde habían comenzado. Mire mi error, mire mi error. Por evangelizar personas que ya están convertidas, hermanos que ya han recibido a Cristo. Mire el problema en que me metí con aquel líder, ¿verdad? Que me maltrataron en palabras. Y lo que más me dolió que me dijo, pastor roba oveja. Y eso es duro. Consiervo, pastores, ministros, en el amor de Cristo le amo. La venida del Señor Jesucristo está cerca, pastores. Hemos llevado esta enseñanza que Dios nos ha dado, que el apóstol Pablo, él trabajaba legítimamente. El apóstol Pablo, él respetaba, él tenía límites de su autoridad que Dios le había dado. Él no causaba división, ni se cogía a los pastores o los hermanos vengan para acá. No, sino con respeto él lo hacía. Él no causaba división. Él trabajaba legítimamente, como el tema fue, trabajemos legítimamente. El apóstol Pablo, él trabajaba legítimamente, iglesia, sin causar división. Él llegaba donde Cristo no estaba, donde no había fundamento, ahí llegaba el apóstol Pablo. Tenía límites o tenía sendero donde ir más allá. En la enseñanza que hemos tenido en esta noche, el Señor Jesucristo está preocupado por nosotros. La iglesia peleando.
pastores entre pastores, ministros entre ministros y líderes entre líderes. Es vergonzoso causar daño a los pastores. A veces no hacemos misericordia. Como ya dimos el texto bíblico de Gálatas 6, 7, 8. ¿Qué siembra el hombre? Está sembrando pelea, discordia, enemistad. Si a un pastor le causan esto, el pastor se entristece de que son las ovejas que él tiene, quizás ovejas de 5 años, de 8 años, de 3 años. Y yo como pastor avispado me las llevo y las saco de la iglesia y me las cojo yo, porque soy avispado. Pero estoy mal delante de Dios. Y aquel pastor, claro que se va a enemistar conmigo. Ya vamos a pelear, ya no me va a hablar. Mire lo que causo por no trabajar legítimamente. ¿Y qué nos enseñó el Señor Jesucristo? Ir por todo el mundo y predicar a toda criatura, a toda criatura. No dice, prediquen a las iglesias, saquen a los hermanos, evangelicen, no. Predicar el arrepentimiento desde Jerusalén hasta los últimos de la tierra. En todas las naciones hay personas inconversas, familias que no conocen a Cristo. Mire, jóvenes, la juventud de Durán se está perdiendo la mayoría. Y nosotros, la iglesia, ¿qué estamos haciendo aquí en Durán? Estamos peleando. Queremos tener llena la iglesia. ¿Pero llena de qué? De pelea, enemistades. Esas ovejas no son ganadas legítimamente. Yo me puse a analizar y hacer un examen de conciencia. Yo puedo tener llena la iglesia, pero esta familia pertenece hasta al ministerio. Esta familia de acá pertenece al ministerio de acá. Esta familia de aquí pertenece al ministerio de acá. Los jóvenes eran del ministerio de tal iglesia. Mire hasta dónde hemos llegado. Claro que tenemos llena la iglesia, pero no hemos trabajado legítimamente. Y Dios quiere que ustedes y mi persona trabajemos legítimamente, ganando almas para Cristo, no personas que ya son convertidas, porque vamos a causar división, y la división, amada iglesia del Señor, es pecado. Mire cómo estamos, muy doloroso, iglesias que han dejado vacía. Conozco un pastor, tenía su iglesia bonita, muy linda la iglesia, y de pronto comenzaron a hacer unidad, alianza. ¿Verdad que a veces vemos pastores avispados? Mira, está llena la iglesia. Como no sé trabajar legítimamente, o no tengo doctrina, o no hay conocimiento, o no hay formación cristiana, o no he sido un buen discípulo, me desordeno y comienzo a sacar los hermanos de aquella congregación. Mire lo que le pasó a un pastor. Porque estas alianzas, no es mala la unidad, es buena la unidad, pero en el espíritu. Nos enseña el Señor que nos amemos los unos a los otros, no en pelea. Hay que buscar la paz, ahí viene la santidad. Pero si no trabajamos legítimamente, quebrantamos la paz, quebrantamos la unidad, y la división es pecado, iglesia. Con siervos pastores, mire lo que le pasó al hermano. Lamentablemente el hermano quedó vacío. A veces hace con su esposa, a veces ni la esposa va al culto, y el pastor solito orando ahí. Nosotros no hemos usado misericordia ni compasión para aquellos líderes. Somos avispados, ¿verdad? Robarnos las ovejas de otra iglesia, porque tenemos que hablar así.
tengo que hablar así ya carnalmente. Usted no me va a comprender. O yo no le voy a comprender a usted. Pero hay que trabajar legítimamente, no causando división. Pero como no sé, no tengo conocimiento, cojo de una iglesia, me saco 5 personas, de acá me saco 3, y cuando acuerdan, mi iglesia llenita. ¿Pero llenita de qué? Esos hermanos, esas familias no son de aquella iglesia. Esos hermanos que usted tiene, pastor, es de aquella iglesia que usted robó esas ovejas. Usted tiene que devolver esas ovejas porque le pertenecen a otro redil. Usted al pastor está con tristeza. El pastor está angustiado, no sabe qué hacer. Amada iglesia, ¿hasta dónde hemos llegado? A causarnos división en el cuerpo de Cristo. Y nosotros no podemos causar división en el cuerpo de Cristo. Y si lo he hecho, tengo que pedirle perdón a Dios. ¿Verdad que la división es pecado? Por eso el Señor Jesucristo, en el libro de Mateo, en el libro de Marcos, en el libro de Lucas, nos enseña de la gran comisión. Dios ha comisionado a la iglesia. Somos uno solo en Cristo. Dios ha comisionado a su iglesia. Y vayan, bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La comisión del Señor, el mandato de Dios, las palabras de ese Espíritu. Pero hay que predicar a los inconversos. Miren los asaltantes, los sicarios, las prostitutas, tanta gente idólatra, tanta gente que no conocen a Cristo. Miles. El Ecuador, Durán, que vivimos aquí. No nosotros a evangelizarnos nosotros mismos, no. El apóstol Pablo tenía límites. El apóstol Pablo era caballero. El apóstol Pablo era un hombre honesto, un hombre recto. Él no andaba dividiendo iglesia. Él trabajaba legítimamente con el sudor de su rostro, evangelizando, predicando, donde Dios lo mandaba más allá lo mandaba Dios, a predicar este lindo evangelio de Jesús, donde Cristo todavía no había predicado, donde todavía en aquel lugar no estaba el fundamento, y si en aquel lugar había fundamento, el apóstol Pablo respetaba, para no entrar en la obra ajena de otro y causar daño o causar división, como nosotros nos estamos causando división con siervos, pastores, ministros, con mucho respeto que ustedes se merecen. La venida del Señor Jesucristo está cerca. Ya no nos causemos división. Trabajemos legítimamente. Si se puede trabajar legítimamente. Dios le enseñó al apóstol Pablo a trabajar legítimamente. Hemos dado los capítulos y versículos en 2 Corintios, en el libro de Romanos, en muchos textos de las Escrituras, como el hombre de Dios, la mujer de Dios, tenemos que predicar a los inconversos, a toda criatura que todavía no tiene a Cristo. No a los hermanos, no conquistar a los hermanos que ya se están congregando. O yo predico bonito, vente acá, que aquel pastor no predica, yo sí predico bonito. No, eso se llama división. Mi siervo, si usted está haciendo eso, eso se llama división, y la división es pecado. Hay que trabajar legítimamente. ¿Cuál fue el tema en esta noche? Trabajar legítimamente. Y voy a dar un texto bíblico. Desde Jerusalén hasta Ilírico, Romanos 15:20, Romanos 15:19. Límites de la autoridad de Pablo, 2 Corintios 10:15-16.
2 Corintios 10, 15, 16. Romanos 15, 20. Mateo capítulo 28, 19. Marcos 16, 15. Lucas 24, 47. Juan 20 y 21. Y el libro de los Hechos, capítulo 1 y versículo 8. Gálatas 10, 13, 15. Romanos 10, 13, 15. Romanos 10, 13, 15. Y Gálatas 6, 7, 8. Gálatas 6, 7, 8. Lo que el hombre ha sembrado. ¿Qué estamos sembrando? Si sembramos la carne, sembramos corrupción. Pero la iglesia, nosotros que somos la iglesia, tenemos que sembrar en el Espíritu para cegar vida eterna. No podemos estar enemistados, peleando entre vosotros. No, porque Dios nos manda a buscar la paz con todos. Tenemos que amar los unos a los otros, amar al hermano, amar a aquel pastor, amar a aquel líder. Si un líder cae, no lo podemos hacer del árbol caído, dañarlo, no. Hay que ayudar a aquel líder, hay que ayudar a aquel pastor, pero trabajando legítimamente, no dañando a nadie, no daña a nadie. Yo no puedo dañar a nadie. Si me dan la oportunidad de hacer confraternidad con cualquier iglesia, tengo que tener mucho cuidado. No puedo quizás robarme de las ovejas a aquel pastor que me está dando la oportunidad. Ya no soy un caballero, ya no soy amigo de aquel pastor. Me voy a hacer enemigo si yo hago eso. Si yo hice eso, estoy mal delante de Dios. Estoy quebrantando la unidad. Ya no hay paz, tampoco va a haber santidad. Por eso Dios nos enseña en las Escrituras a trabajar legítimamente. Eso quiere Dios, sin causar división al cuerpo de Cristo. Trabajar como trabajó el apóstol Pablo. Dios lo mandó más allá, pero los lugares donde no estaba Cristo todavía, donde todavía no había fundamento, ahí llegaba el apóstol Pablo con la palabra. Pero él respetaba para no dañar la obra de otro, para no dañar a otro pastor, para no dañar quizás alguna iglesia que estaba ahí. No, él siempre se cuidaba porque él sabía que la división es pecado. Padre celestial, gracias, Señor, en esta noche, en el nombre del Señor Jesucristo. A su nombre, iglesia. Den un fuerte aplauso a Jesús en esta noche.